Hoy hablaremos sobre la historia de la enfermería en América, facilitando la comprensión de esta disciplina, con el objetivo de tener nuestra propia identidad. Tras varios debates críticos, colocando la profesión en cuestionamientos retóricos, por consecuencia de conceptos adoptados dentro de nuestra cultura, entre ellos el cambio del significado para la palabra hospitalidad, interpretada como altruismo, término mediante el cual las personas que cuidaban a los enfermos incurables, incluso de las enfermedades infectocontagiosas, merecían ganar la gloria divina, como recompensa de la caridad practicada al prójimo necesitado. Colocando nuestra carrera profesional en un campo holístico, también por el aporte de las terapias alternativas, como fue la medicina alopática. Mencionaremos primeramente el avance en España. Durante el siglo XVI, época del Renacimiento en España, el hombre se convierte en eje, y en el centro de todas las cosas, en un periodo de revoluciones, produciendo cambios en innumerables aspectos y campos, trayendo consigo cambios en lo alimentario y étnico. Revolución religiosa. Aparecen Lutero y Tomás Moro, importantes en la reacción de la religión. En el norte van a estar los protestantes y en el sur van a ser los preservadores de la ortodoxia católica, influenciando en la enfermería que en los países del norte, los hospitales se ven vaciados de los enfermeros, dejando el paso de la enfermería laica, profesional en los países del norte. Esto deriva un gran afloramiento de hospitales en el sur. Aparecen también grandes cambios con la aparición de imprenta, Gutenberg. Se prohíbe leer la Biblia hasta el siglo XIX. Hay gran proliferación de religiones. Existencias de empíricas mujeres parteras, que habían aprendido a fuerza de ir a los partos, batidores de hernistas, los sangradores lo que trataban los problemas de traumatología. Ya en el siglo XVII, aumenta la mortalidad infantil, disminuye la viruela. Tras el descubrimiento de la vacuna, aún existen malos hábitos de higiene, la tasa de mortalidad es del 40%. Siglo XVIII. El momento donde los cirujanos se convierten en profesionales y tienen que realizar estudios determinados en las escuelas reales de cirugía. Se reglamentan las parteras, sufriendo grandes cambios. La enfermería no existía como profesión, encontrando relación con las actividades que ejercía el barbero sangrador, y el cirujano menor que se formaban en los hospitales y órdenes religiosas. En 1857, aparece la famosa ley de Moyano, ministro que promulgó la ley en aquel momento, publicando el reglamento para las enseñanzas de practicante y matrona, no hace mención ni contemplan al enfermero. Mientras tanto la actividad no estaba regulada y no percibían remuneración, solo comida y alojamiento. Los únicos regulados y con sueldos eran los seglares, actividad recomendada por los religiosos. Siglo XIX. La enfermería tuvo su máximo exponente, la mujer. Realizando análisis de la realidad social, benéfica en ese momento, eran creadas con escasos recursos económicos, y limitadas de conocimientos culturales. Esto recoge 5 principios básicos, que debería guardar la enfermera. Cuidado en la asistencia. Conocimientos sobre la alimentación. Honestidad. Aseo. Orden. Creándose la enseñanza, y calificándola de acuerdo al plan de estudio, callistas, dentistas y asistentes de partos. Ya pudiendo administrar todo tipo de medicación tópica, vendajes, cauterizaciones, extracción de dientes y podología. Y en 1888, se reglamenta que los practicantes, a partir de ese momento tienen que tener y recibir la formación teórica de un año, la cual comprendía anatomía, técnica de los vendajes y cirugía menor. Después de hacer 2 años de práctica en los hospitales, las matronas tenían que recibir una preparación teórica de un año. Se le enseñaba anatomía del apartado genital femenino, desarrollo del parto, asistencia al parto, cuidados al recién nacido y primeros auxilios. Existiendo así, médicos, matronas, practicantes y enfermeras, pero para las enfermeras que eran las religiosas, no se habla todavía de profesión, sino de ocupación.
Continuaremos ahora con la historia de la protoenfermería en América. No cabe duda que el dominio monárquico clerical tiene gran presencia hispánica sobre la ciencia durante los siglos XV y XVI. Europa estuvo dirigido por el dominio ideológico de la Iglesia Católica, dejando una fuerte huella particularmente en la filosofía. Como ejemplo, se instaló el Santo Oficio de la Inquisición. Al llegar a América los europeos, se encontraron a grandes culturas precolombinas, como los aztecas, mayas e incas. Pueblos de raza mongoloide, poco numerosos, y muy desigualmente repartidos en todo el territorio, alcanzando distintos grados de civilización. Tal es el caso que las primeras tierras ocupadas por los españoles son la parte del Caribe central, sur del continente, y en la parte norte por los ingleses y franceses. En la zona de los mayas, aztecas, yucatanes y los incas del Perú, eran las culturas de mayor desarrollo en el continente. En cuanto a sus prácticas curativas, llamaban la atención. El diagnóstico de las enfermedades eran interpretados como consecuencias de los poderes sobrenaturales. Las enfermedades conocidas y sus causas estaban asociadas al castigo, bien por ofensas a los dioses, o por causas traumáticas que eran evidentes, pero que tampoco le daban la verdadera interpretación. Ofrecían soluciones empíricas, a partir de los efectos determinados de las plantas que empleaban, también variados inventos. En cambio los aztecas tenían muy desarrollada la medicina herbolaria, prácticas curativas con plantas como la quinina, el riano y la coca. Estaban presentes en todas sus recetas. Que algunas de estas plantas dio un aporte a la medicina europea, también utilizaban sustancias de origen animal o mineral, además de prácticas quirúrgicas tales como la trepanación de cráneo, amputación de miembros, sutura de heridas utilizando cuchillos, lancetas, cabellos y algodón. Estos ejercicios mayormente estaban a cargo de sacerdotes o hechiceros, los cuales transmitían sus conocimientos y experiencias a sus descendientes u otros miembros de la tribu. Cuando ellos fallecían, la existencia de la enfermería no aparece reportada en la documentación hallada. Aunque sí se habla de personas dedicadas a la preparación y administración de los medicamentos de origen vegetal, animal o mineral, así como mujeres que se dedicaban a vigilar y atender, antes y después del parto a las mujeres embarazadas. Mientras tanto, la presencia de españoles en América supuso la transmisión de nuevas enfermedades, nuevos remedios, y la adquisición de nuevos planteamientos sobre asistencia y cuidados de enfermos, influenciando en la concepción de la salud, enfermedad y criterios para la educación. En consecuencia se funda en 1502 el primer hospital, La Española. En Santo Domingo, a posterior fueron fundados otros. Por el lado hoy llamado Chile, el padre jesuita Mascardi, durante el siglo XVII, participa en la tarea de evangelización y a la vez de asistencia médica. Práctica impregnada de religiosidad y mística, a través del hospital, dirigido por la Orden de la Caridad de los Hermanos San Juan de Dios. Sin desearlo, los jesuitas llegaron a crear establecimientos científicos y terapéuticos muy importantes en la historia chilena, la famosa Botica de los Jesuitas, lugar donde se preparaban los medicamentos farmacéuticos. La botica funcionó en forma primaria para atender las necesidades de la comunidad jesuita, enriqueciéndose con la cantidad y calidad de medicamentos y hierbas medicinales que obtenían de los indígenas. Estos fueron llamados boticarios. En 1642, el cabildo chileno notificó al boticario Andrés Ruiz Correa que debería atender al público con cierto horario. Tras haber surgido denuncias que era la botica privada de los jesuitas y queriéndola transformar a pública, constituyéndose una farmacia adicional pública. Pero debido a los excesos en precios exorbitados y la figura muy respetada de Correa, se corrigió el problema, terminando con un terremoto en 1647 y empezando con la nueva botica. Por otra parte, en el virreinato del Río de la Plata, conquistadas por sus tres fundadores Pedro de Mendoza, Sebastián Caboto y Juan Díaz Solís,
que respetaban al Reino de España, con la misión de conquistar, cristianizar a los indios, fundar la ciudad abriendo nuevas rutas terrestres, que facilitaron el tráfico del Océano Atlántico hasta el corazón del Imperio incaico. Todo esto sucedido con la motivación de una renta anual de 2.000 ducatos. Pedro de Mendoza fue el fundador, pero anteriormente estuvieron Juan Díaz Solís y Sebastián Caboto. Llamaron a Buenos Aires, el puerto de Nuestra Señora María del Buen Aire, el 2 de febrero de 1536. Trayendo con ellos a la Orden de Jesús o jesuitas por su ideología, fundada por el padre Ignacio de Loyola, que puso énfasis en la actividad intelectual, pedagógica, misionera y asistencial. Esta compañía fue expandida por toda América en el siglo XVI, formando grandes pueblos organizados, contando con una plaza central, frente a una iglesia, preocupándose por el aseo, aspecto sanitario del poblado, y reglamentando el trabajo. Ya en el siglo XVIII, llegaron los médicos y enfermeros como Joaquín Subaldía, que obtenían formación en estudios de Europa, ejerciendo importantes funciones asistenciales. Trabajaron con los guaraníes realizando aportes al estudio sobre las plantas con presuntas acciones terapéuticas. El protomedicato. En 1605, la primera epidemia de viruela empieza. Se decide crear el primer hospital que debería llevar el nombre de un patrono, San Martín de Tours, dedicado a atender a los militares enfermos. En los primeros años, fue muy pobre la atención, porque fue asistido por enfermeros ya que no había médicos. En 1612 llega otra epidemia de viruela por las malas condiciones del agua, actuando como médicos Juan Escalera, Andrés Navarro, Juan de la Varga, y Lorenzo Menabriotto. En 1625, solo se llega a registrar un médico, Francisco Peña. En el siglo XIX, el virrey Joaquín del Pino crea la Cátedra de Anatomía y Medicina, por el doctor Cosme Argerich. Los primeros jóvenes sudamericanos inician el curso de medicina en Buenos Aires, de 5 años, más tarde egresan los primeros médicos criollos, ya existiendo 3 hospitales en Buenos Aires. Santa Catalina, Hospital de la Residencia, o de Hombre en San Telmo, y de la Caridad o de las Mujeres, por el primer médico, Pedro Díaz. Influencias religiosas que aportaron a la enfermería, fueron la congregación de los betlemitas. Se dedicaban a cuidar enfermos. Los caballeros hospitalarios, de San Juan de Jerusalén, orden adinerada distinguida por su labor en el campo de la enfermería, cediéndoles el lugar a los caballeros de San Lázaro, tras haber sido expulsados los cristianos de Palestina, quienes también tras haber sido guerreros padecieron el azote de la lepra, sífilis y enfermedades crónicas de la piel. Ellos fueron excluidos instalándose en Colombia. En conclusión, la enfermería es interpretada como gente que cuida de gente, y por lo tanto la cultura de los cuidados es dada con el enfoque religioso en la asistencia a los enfermos, y continúa siendo una fuente de enseñanza, sobre todo para el rescate de la formación humanística de la enfermera. Por otra parte, el histórico deseo humano de trascender las limitaciones corporales y mentales está profundamente entrelazado con la fascinación humana sobre nuevos conocimientos, y no se debe permitir que el cuidado centrado en la persona pierda la perspectiva de la caridad, como lo hace la medicina, preparándose así para el cuidado humano con amor hacia el prójimo.